Hola, buenos días. Me siento muy contento de estar con ustedes. Soy Alberto y estamos grabando un nuevo programa con un magnífico libro, una sorpresa para ustedes hoy. Nuestro programa, recuerden, es En busca de la clave. Y para buscar la clave tenemos unos guías maravillosos en los libros. Como les prometí, este es el libro de hoy, Aprender a pensar. ¿Por qué este libro? Porque nosotros estamos en busca de la clave y para poder ir en ese camino necesitamos utilizar nuestra inteligencia de una manera apropiada. ¿Cómo se utiliza la inteligencia de una manera apropiada? Aprendiendo a pensar. Bueno, aquí está nuestro autor y nuestro libro. Nuestro autor es el doctor Edward de Bono, un médico maltés educado en Inglaterra, en Oxford, en Cambridge, en las mejores universidades de Gran Bretaña. Y en un momento dado, él se dedicó a explorar el mundo del pensamiento. El doctor Edward de Bono fue inclusive nominado al Premio Nobel de Economía en el 2005 y lo han considerado como una de las autoridades mayores en el pensamiento. Yo voy a extractar del libro, esa es mi lectura, 10 ideas que asimismo son ideas claves. Y vamos con las ideas. La primera idea es que se habla mucho de que somos inteligentes o no somos inteligentes. El doctor de Bono dice lo siguiente: olvídense, lo importante es, ¿usted piensa? ¿Usted es un pensador? Bueno, miremos a ver qué es un pensador. Esa es la segunda idea. Un pensador es una persona que aplica su inteligencia a su experiencia con un propósito. Miren ustedes, la comparación podría ser la siguiente. La inteligencia es como el carro, el vehículo, y el pensamiento es la conducción, el conductor. Entonces, es más importante en este momento conducir bien. ¿Qué es un buen pensador? Un buen pensador es una persona que va obviamente a las ideas, que va a los conceptos y que siente emoción, que tiene sentimientos, pero que no deja que la emoción lo embargue y que la emoción sea el primer elemento que encuentre en su camino en el pensamiento. Por eso la tercera idea clave que enfatiza el doctor de Bono: pensar despacio. Hay una tendencia de la mente a pensar rápido, a sacar conclusiones inmediatas. Pues no, dice el doctor de Bono, vayamos despacio, vayamos paso a paso. Y eso no quiere decir que esa lentitud sea pereza, que esa lentitud sea dejar de hacerlo bien. No, es precisamente lo contrario, es profundizar. El pensamiento necesita de espacio, de cierta lentitud, de una digestión personal. Tercera idea clave. Nosotros tenemos percepciones, captamos la realidad y esas percepciones van impactando en nuestro entendimiento con una cierta profundidad y van formando lo que se llaman esquemas, lo que él llama esquemas. ¿Cómo se forman los esquemas? Pues nos va a poner esta analogía. Si nosotros tenemos un recipiente, una caja llena de arena y dejamos caer una esfera metálica, esa esfera cae directamente y se queda allí, estática. Digamos que cuando uno está captando información, pues así está formando los esquemas. Simplemente la información entra y uno la capta y la guarda en la memoria. Ahora, ¿qué pasa si más bien la caja está con un plástico tensado y nosotros dejamos caer la esfera? La esfera metálica cae, inmediatamente rueda. Aquí tenemos la esfera rodando y se va a quedar en un punto. Ahora, pensemos en esta tercera posibilidad.
no tenemos en la caja solamente la cubierta plástica, sino que debajo hay un material viscoso. De manera que cuando cae la esfera se va a resbalar. Aquí está la esfera 1, ¿cierto? La esfera se va a resbalar y cuando cae la segunda esfera va a irse detrás de ese camino, detrás de la esfera 1. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos la percepción, formamos un primer esquema y a medida que vamos avanzando formando nuevos esquemas, se van acumulando alrededor de ese primer esquema. Ahora, ¿cómo utilizamos esos esquemas mentales? Esos esquemas mentales los utilizamos para reconocer precisamente otros que están en la naturaleza. Por ejemplo, los niños cuando están trabajando el cubo de Rubik, trabajan con esquemas mentales. A nosotros de pronto mayores nos cuesta un poquito más ese trabajo con el cubo. El niño tiene la facilidad de hacer el esquema y solucionar muy rápidamente el cubo de Rubik. Otra manera como utilizamos los esquemas es abstrayendo. Vemos una realidad, vemos un conjunto de realidades y nosotros, por ejemplo, de una serie de palabras, sacamos las palabras que van en un sentido, las que van en otro sentido, las que quedan en una categoría, las que quedan en otra categoría. Y ahí pasamos al agrupamiento, que es la manera clásica de colocar en orden los conceptos. Se me ocurre en este momento pensar en lo que hizo Linneo. Linneo cogió las plantas y las clasificó, las puso en grupos, encontró similitudes y las puso en grupos. Eran esquemas que iban colocando sistemáticamente para poder entender el mundo de las plantas. Otra manera como utilizamos los esquemas es con el análisis. Ahora, el análisis tiene dos componentes o dos formas o dos derivas. Una puede ser, busquemos en el análisis los elementos que componen algo. Bueno, la otra es, busquemos en el análisis una explicación. De Bono nos habla a propósito de cómo los chinos, la ciencia china, había creado una serie de inventos, pero desafortunadamente se fue al mundo de la explicación y le dio una explicación anímica. Las cosas sucedían porque había espíritus, porque había genios, porque había entidades detrás de la realidad. Otra manera, como utilizamos los sistemas, es el arte. En el arte, sobre todo, por ejemplo, pensemos en un infograma, se presentan una serie de ideas esquemáticamente, dándonos una ruta. Yo, por ejemplo, que trabajo con mis estudiantes en un programa de exportaciones, les he dicho, dibujen la ruta de la exportación. Entonces, el arte en un infograma nos facilita mucho mejor la comprensión de los esquemas. Una quinta idea que trabaja de Bono es las emociones. Es que el mundo del entendimiento está en nosotros plagado de emociones. El sentimiento nos embarga, el sentimiento penetra nuestras ideas y el sentimiento nos lleva hacia un derrotero, nos lleva en una dirección. Ahora, dice de Bono, es peligroso cuando el sentimiento o la emoción prima sobre la comprensión. Y de nuevo vamos a otros esquemas que nos facilita el doctor de Bono. El primer esquema, ustedes lo ven acá, es la emoción está identificada con esta figura en puntitos rojos. La emoción nos embarga. Entonces nuestro pensamiento se va a la acción. La acción son las 3 líneas. ¿Qué sucede en ese momento? Prácticamente hemos desconectado el pensamiento. En un momento de ira, en un momento de pánico, nosotros tenemos la emoción como la guía de nuestra acción y se desvía nuestra acción. Ahora, lo más corriente y lo más frecuente es que empezamos, digamos, con un esquema, con un pensamiento, de pronto nos embarga una emoción
y una vez que nos embarga la emoción, seguimos adelante hacia la acción. Esa no es la forma que debe guiar nuestro manejo de las emociones, nos dice De Bono. La forma es primero pensar despacio. Una vez que hemos pensado despacio y que estamos llegando a una conclusión o a una decisión, sí dejamos que la emoción nos embargue y entonces con entusiasmo podemos dedicarnos a la acción. Es precisamente esta tercera forma el ideal. Y es el modelo por el que aboga este libro. Y por eso nos va a hablar, para poder llegar a ese punto, digamos, de perfección en el uso de nuestras percepciones y en el uso de nuestras emociones, nos va a hablar de herramientas. Entonces, miremos ahora cuáles son las herramientas. Las herramientas las denomina con una palabra un poquitico especial, las lecciones CORT, que viene de Cognitive Research Trust, o sea, un trust para hacer una investigación en el conocimiento. Esas herramientas las he colocado yo, no las coloca así De Bono, pero las he colocado yo en este cuadro y le he dado un subrayado, un resaltado a las principales, a las que vamos a tratar aquí en este momento. Fíjense ustedes, las ha llamado por letras. Puede ser un poquito, bueno, sofisticado, un poquito rebuscado el ponerle letras de este estilo, pero ya veremos por qué. Una de ellas se llama PNI. Las letras significan positivo, negativo, interesante. Otra se llama APE, alternativas, posibilidades, elecciones. Y así siguen. PO, CTF, CS, EAA, ADI, OO, etc. Vamos a mirarlas entonces con un poquito más de detalle. Primera herramienta, PNI. Hemos dicho que un gran peligro es que la emoción se lleve por delante del pensamiento. Entonces dice De Bono, utilicemos esta primera herramienta. P, miremos los aspectos positivos de la situación. N, miremos los negativos y los interesantes. Porque cuando tenemos una opinión formada, nosotros ya seguimos adelante, sin más. Detengámonos. Miremos la opinión. ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Hay algunos aspectos interesantes? No caigamos en esa trampa que él llama la trampa de la inteligencia. Irnos por la primera impresión, irnos por la opinión ya formada. Y para eso, entonces, la segunda herramienta, APE. Creemos alternativas. Fijémonos si lo que nosotros tenemos pensado se va a mantener necesariamente cuando vemos que hay otras posibilidades. A, alternativas, B, posibilidades y E, elecciones. Entonces tenemos un marco de posibilidades. En el mundo de los negocios se dice, y hay un proverbio judío que dice lo siguiente: si usted tiene una alternativa y otra alternativa, escoja la tercera. Es decir, cree más alternativas. El pensamiento lateral es algo que tiene unido el nombre de De Bono en el conocimiento y en la teoría del conocimiento. Más aún, en el diccionario de Oxford figura pensamiento lateral. Es una palabra inventada por De Bono. ¿Qué es eso? Que en un momento dado nosotros vamos con una idea y la vamos desarrollando, pero siendo esto importante para el pensamiento, se hace necesario saltar algo diferente, desviarnos, irnos lateralmente, y para eso hay unas herramientas también, ¿no? Entonces, una de ellas es PO. ¿Qué quiere decir PO? Pues miren ustedes, hipótesis tiene esas dos letras, suponer tiene esas dos letras, posible tiene esas dos letras, poesía tiene esas dos letras. Y De Bono dijo, juntemos ese PO en una cosa que se llama provocación operativa. Cuando estamos pensando sobre algo,
Por ejemplo, el diseñador del avión pensó que el despegue tenía que ser un despegue horizontal, una pista, impulsar el vehículo y llevarlo a la atmósfera para que vuele. Pues, ¿qué tal si nosotros decimos por qué un despegue horizontal? Hagámoslo vertical. Ese es pensamiento lateral. Y de hecho, con el pensamiento lateral se ha diseñado ya el avión que tiene despegue vertical. Otro método para el Po es el método de fuga. Es que está por hecho que yo voy a entrar a esa universidad. Un momento, usted da por hecho que va a entrar a esa universidad. Suspenda ese dar por hecho. Piense, ¿qué tal que no pueda entrar a esa universidad? Yo quiero estudiar allá. ¿Qué tal que no pueda entrar, que no me admitan? Entonces, es una manera de provocar un pensamiento mucho más rico. ¿Cómo me preparo yo para el hecho de que no vaya a ser admitido? Otra forma de pensamiento lateral es el azar. Interesante, un diseñador está diseñando una camisa y dice, bueno, quiero pensar en algo un poco más elaborado en el diseño. ¿Qué hago? Busca al azar en el diccionario una palabra. En fin, puede meterse al diccionario, abrir y decir esta palabra y encuentra sello. ¿Cómo puedo unir el diseño de una prenda de vestir con un sello? Pues, a ver, pongámosle sellos a la prenda de vestir. Ahí habría una forma de diseñar diferente. Bueno. Importantísimo cuando nosotros estamos pensando es la información. La información nos ayuda a nosotros a mejorar el pensamiento. Cuando tenemos más información, tenemos más posibilidades de pensar mejor. Ahora, ¿cuáles son las herramientas para que la información sea más amplia, sea más rica, nos llene más, nos dé abundancia para pensar mejor? CTF. Considera todos los factores. Considerar todos los factores, ¿qué es? Miremoslo en un ejemplo. El ejemplo que nos trae él precisamente es: voy a comprar un carro de segunda mano. ¿Qué debo considerar al comprar un carro de segunda mano? Me pareció muy bonito, pero un momento, despacio. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el historial previo de ese carro de segunda mano? ¿Quiénes fueron los dueños anteriores? ¿Cuál es el dueño actual? ¿Qué kilometraje tiene? ¿Qué posibilidades hay de que el kilometraje haya sido alterado para que me puedan vender con más facilidad ese carro? ¿Cuál es el valor de reventa si yo quiero revenderlo? Comparar ese precio con las listas oficiales. ¿Cuál es el estado del carro? ¿Cuál es el consumo de la gasolina, el consumo del aceite, el estado de los neumáticos, si tiene óxido o no? ¿Cuál es el estado de certificación para actitud de rodaje, etcétera? Entonces, nosotros ahí estamos considerando todos los factores. Otra herramienta para no quedar atrapados dentro de la emoción, sino para poder pensar cuáles son las consecuencias inmediatas, las consecuencias a corto plazo, las consecuencias a mediano, a largo, a más de 20 años. Bueno, estoy comprando el automóvil. ¿Y qué tal si yo cambio de idea? ¿A corto plazo lo puedo vender? ¿A mediano plazo qué sucede? ¿Ya estará destartalado? Pensar en las consecuencias. Un punto también importante es que nosotros nos informamos a través de la lectura y nos informamos a través de la escucha. Por ejemplo, ustedes me están escuchando. Espero que atentamente. Un buen escucha pone atención, está enfocado en las ideas que le están comunicando, no está pensando en qué voy a responder, qué pasó con esta idea que no me gustó, no, está poniendo atención. Pues esa manera atenta
de escuchar también va y vale para la lectura. La lectura debe ser atenta. Ahora se habla de la lectura rápida. Hace poco encontré a un profesor de lectura rápida. Con la lectura rápida nos informamos rápidamente de algo. Sirve para el mundo de los negocios, tal vez para podernos dar una idea, digamos, algo superficial de algo. Pero no es la lectura apropiada. La lectura apropiada es una lectura despacio. Porque acuérdese que dijimos en el primer programa, la lectura es un diálogo congelado. Estamos hablando con el autor de la lectura. En la lectura y en general con la información podemos utilizar la lógica y debemos utilizar la lógica. La lógica nos permite ir más allá. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay un camino de A a B y sabemos que hay un camino de B a C, pero en un momento dado lo que queremos es llegar de A a C. ¿Cómo hacemos? Pues simplemente sabemos por lógica que si voy de A a B, puedo pasar de B a C. Todas estas son herramientas, ¿cierto? Bueno, miremos. Obviamente, para la información que dijimos al comienzo, que enriquece nuestro pensamiento, tenemos fuentes de información. Hoy, precisamente en el mundo de la informática, están las famosas bases de datos, están los famosos programas de información, multitudes, maravilloso. Esas fuentes de información, analicémoslas, miremoslas, utilicémoslas bien. Ahí hay una manera de lograr más información. Otra manera, hagámonos preguntas. Y tal vez esa es una de las características más importantes del ser humano. El ser humano es un ser que se pregunta. Y la pregunta nos lleva a nuevos cauces de pensamiento. Otra forma, otra herramienta, los experimentos. Podemos hacer un experimento. En química y en física nos enseñaron a hacer experimentos para poder encontrar otras soluciones, otros resultados. Ahora, hablando de información, es necesario seleccionar la información, la relevante. Hay mucha información. Si nosotros abrimos cualquiera, digamos, de los sustantivos importantes en la red, en Google, encontraremos miles y miles de aplicaciones. Con mis estudiantes les he dicho, busquen la palabra, por ejemplo, Balance Scorecard. Aparecen 2 millones de entradas. Hay que saber seleccionar. Entonces, por eso habla de otra herramienta, FI y FE. FI, información interna, a partir de lo que nosotros estamos trabajando y a partir de los elementos que tenemos internamente. FE, información externa, buscando afuera, buscando en las bases de datos, buscando en las preguntas, buscando en los experimentos. Un elemento clave para nosotros poder entendernos, porque cuando nosotros estamos pensando, generalmente están involucradas otras personas. Son las burbujas lógicas. Edward de Bono enfatiza las burbujas lógicas. ¿Qué son las burbujas lógicas? Cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, decimos, no, esa persona es tonta. De pronto decimos, es un estúpido. Decimos, está loco, está mal geniado, es terco. Un momento. Hay una actitud alternativa. Podemos pensar, esa persona es inteligente y está pensando, pero está pensando dentro de su propia burbuja lógica. Tiene elementos dentro de su mente que lo están llevando a pensar así. Entonces, aquí vemos una persona, nosotros, comunicándonos con otra persona, es nuestro interlocutor. Nosotros tenemos nuestra propia burbuja lógica, nuestro interlocutor tiene su propia burbuja lógica. ¿Cómo nos aproximamos respetuosamente para poder entender a la otra persona? ¿Sí? En el mundo occidental nos han enseñado a que cuando nos enfrentamos a una persona que no está de acuerdo con nosotros, hay un choque. Hay
un enfrentamiento, ¿cierto? Pero ese enfrentamiento del mundo occidental es desventajoso, no nos ayuda. ¿Por qué? Porque busca derruir el pensamiento, la idea del otro, y no nos permite en un momento dado ver qué tiene de elementos positivos. Los japoneses nos dan un ejemplo en eso. Los japoneses buscan ante todo el consenso, no buscan la oposición, buscan qué es lo que está diciendo la otra persona, por qué lo está diciendo, qué puedo aprender de eso, y por eso ellos también diluyen mucho la emoción, de pronto demasiado, hasta el final. Pero es un aprendizaje para nosotros en Occidente. De Bono le da un nombre un poquitico rebuscado, pero él nos explica por qué. Porque para las técnicas se necesita de pronto tener palabras claves. La llama la exléctica. ¿Qué es la exléctica? Fíjense que viene de lecto, o sea, lectura. Nuestras palabras, intelección, lectura, selección, vienen de una raíz latina que es escoger. La exléctica es escoger o extraer lo positivo en el pensamiento de los demás. Y para eso tenemos esta otra herramienta, EAA, examinar ambos aspectos. Examinar el aspecto de la otra persona, lo que está diciendo, lo que está expresando, indagar cuál es realmente ese punto de vista de la otra persona. En un libro posterior que escribió De Bono, con muy buen sentido pedagógico, habla de colocarnos el sombrero del otro para pensar como el otro, ¿sí? Y una vez que nosotros pensamos como está pensando el otro y nos damos cuenta de cómo está pensando el otro, podemos ver acuerdos, podemos ver desacuerdos y podemos ver que hay cosas irrelevantes. Entonces, esa herramienta nos ayuda a nosotros también a no dejarnos embargar por la emoción, ver en qué estamos de acuerdo, en qué estamos en desacuerdo, y como muchas veces va a haber más acuerdos que desacuerdos, un porcentaje alto, el 80% por ejemplo, podemos trabajar los desacuerdos y pulirlos. Entonces, en general, estas herramientas se podrían también resumir en la siguiente, la que él llama OOP, las opiniones de otras personas. Entender el punto de vista de las otras personas. Eso nos ayuda a nosotros a pensar más, a pensar mejor. Los valores modifican muchas veces las actitudes, modifican muchas veces los comportamientos. Pensemos cuáles eran los valores en el circo romano. En el circo romano era ver cómo los gladiadores se destruían entre sí, ver cómo las fieras acababan con las personas que pensaban y que tenían religiones diferentes. Pues los valores cristianos cambiaron eso, cambiaron esas actitudes, cambiaron esos comportamientos. Se habló de amor al prójimo, se habló de respeto al pobre. Entonces, hay una serie de valores muy importantes que hay que tener en cuenta cuando nosotros estamos pensando. En general, los valores los podemos clasificar de varias maneras. Aquí hay una clasificación que la pone De Bono. Están los valores del yo, mi importancia personal, mi supervivencia, mis logros, mis placeres, mis complacencias. Están los valores de los compañeros, el poder ser aceptado por ellos, el no tener el feo del grupo. Están los valores morales, superar el egoísmo, tener costumbres sociales que nos hagan amables a los demás, observar la ley, tener una buena crianza, y los valores de la humanidad en general, los que trascienden las culturas, el respeto, la diplomacia, etc. Entonces nos dice De Bono, una herramienta es fundamental, cuáles son los valores que están en juego en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos. Hay valores superiores y valores inferiores, dice él, en la herramienta, pero pues no tanto es cuáles son los superiores y los inferiores, sino mirar los valores. Y dice él que se basa en un famoso cuento de un granjero francés que le dice a los hijos
hijos, aquí tenemos la cosecha de manzanas. Escojan las manzanas grandes y las manzanas pequeñas. Bueno, los hijos se ponen a trabajar todo el día, aguantan el sol, aguantan la lluvia y separan las manzanas grandes de las manzanas pequeñas. Llega el papá al final de la tarde y ¿qué hace? Coge y mezcla las manzanas grandes con las pequeñas. ¡Ah! Dicen los hijos, pero entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Mira cómo mezclaste otra vez las manzanas. Y dice, no, es que el punto era el siguiente. Al decirle a ustedes, mezclen, al decir a ustedes, seleccionen las manzanas grandes y las pequeñas, ustedes fueron descartando las manzanas podridas. Esa era la idea. Entonces, cuando Bono nos dice valores superiores y valores inferiores, es captemos los valores. ¿Sí? Captemos los valores. Ahora, pensamos para decidir, para hacer. Entonces, es muy importante también la acción. El pensamiento está enfocado a la acción. Y hay unas herramientas que nos van a ayudar a nosotros a enfocar el pensamiento hacia la acción. Una de ellas se llama IMO, I-M-O. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Tengámoslos claros. Tengámoslos claros. ¿Por qué estamos pensando? ¿En qué dirección nos estamos enfocando? En el programa pasado hablamos de cómo identificar, por ejemplo, en un político las tendencias dictatoriales o las tendencias autoritarias, ¿cierto? Ese es un objetivo. Bueno, ¿cuáles son nuestras intenciones? ¿Cuáles son nuestras metas al pensar? Y aquí hay una herramienta clave, que es la TEC. T de tarea, E de expandir y C de contraír, que prácticamente resume todo lo que nos está hablando sobre herramientas de Bono. ¿La tarea cuál es? La tarea es cualquiera de esas herramientas que nos está diciendo él aplicadas a un pensamiento. Pongámonos a pensar despacio, por ejemplo, en lo que está diciendo el interlocutor o en lo que están diciendo los interlocutores, ¿sí? Expandamos eso que estamos comprendiendo. Miremos, exploremos, desmenucemos, analicemos, ¿cierto? Después, contraigamos, hagamos síntesis y llegamos a una decisión. Uno podría decir, ¿cuánto nos vamos a demorar en el pensamiento lento? Bueno, hasta 5 minutos, no más, a propósito, no más. Inclusive pueden ser menos. Inclusive una persona que ha practicado el pensamiento puede, en 30 segundos, puede lograr un pensamiento redondo y acertado. Él nos dice 5 minutos en una, digamos, propuesta formal. 1 minuto, ¿cuál va a ser nuestra tarea? Por ejemplo, nos vamos a dedicar a OOP, opiniones de otras personas. 1 minuto. 2 minutos para expandir y explorar. En 2 minutos exploramos qué están diciendo nuestros interlocutores. 2 minutos para controlar y concluir. Sacamos de todo eso que nos está diciendo una conclusión. Entonces, TEC nos resume prácticamente lo que hacemos cuando aplicamos técnicas a nuestra inteligencia y pensamos adecuadamente. Bien, un buen pensamiento nos lleva a la acción, a la toma de decisiones y a la acción. De Bono nos dice lo siguiente: ¿cómo se hace una buena decisión? Primero que todo, nos advierte que hay que tener en cuenta cuál es el entorno, el escenario en el cual estamos tomando la decisión. ¿Hay tranquilidad? ¿Hay pánico? ¿Hay conflicto? ¿Hay presión competitiva? ¿Se habrá perdido una oportunidad si no aprovecho este momento? En fin, tener en cuenta cuál es ese contexto nos va a ayudar a tomar una decisión. Un poco abundante, nos habla de 10 métodos para tomar decisiones. Mencionémoslos brevemente. El dado. Muchas veces hay que tomar una decisión
y son muy parecidas las posibilidades. Simplemente con un buen dado tomamos una u otra posición, o con tirar una moneda al aire tomamos cara o sello. Esa es una manera de tomar una decisión. Otra manera de tomar la decisión es el camino fácil. ¿Cuál es, de todas las alternativas que hemos generado con el pensamiento, cuál es el camino más fácil? Bueno, ¿no? Otra, y démosle un poquito de énfasis a esto, es la explicación. ¿Cómo le explicaríamos a un buen amigo las razones para la decisión que estamos tomando? Entonces, plantearnos a ese buen amigo al frente de nosotros, y si lo tenemos al frente, pues mejor. Poner las razones, escribirlas y analizarlas. Esa es una buena manera. La burra de Balaam. Bueno, esta se basa en un famoso dibujo que pinta a una burra que tiene a sus lados, al lado izquierdo, un montón de paja, y al otro lado otro montón de paja. Los dos montones son exactamente iguales y la burra no se decide cuál empezar a comer de primeras. Al final la burra se muere de hambre porque no decide. Entonces, la burra de Balaam, ¿qué quiere decir? Que cuando muchas veces tenemos decisiones, puntos que son parecidos, muy parecidos, vale la pena que nos detengamos a mirar cuáles son las fallas de uno o de otro punto. Y al encontrarle fallas a uno de los dos puntos, pues nos decidiremos por el alterno. Otra forma de tomar decisiones es la solución ideal. ¿Cuál es la decisión ideal? Nos olvidamos de las alternativas, vemos cuál es la decisión ideal y después volvemos a las alternativas y comparamos. Esta de todas es la mejor, la que se aproxima a la ideal. El mejor hogar, nos dice De Bono, ¿cuál es esa? Muchas veces las alternativas tienen un mejor destino, un mejor derrotero. Vayámonos por ahí. Otra forma, el y si de pronto sucede tal cosa, y si tal otra. Esa también es una buena manera de pensar qué decisión voy a tomar. ¿Qué tal que no me resulte lo que estoy intentando hacer? ¿Qué tal que ese salto no me dé exactamente la medida para superar ese obstáculo? Enfaticemos la matriz. La matriz puede ser simple o puede ser completa. Miremos la matriz completa. Estoy decidiendo en tomar en arriendo un apartamento. Hay uno que es moderno, hay otro que es tradicional y otro que es muy funcional. ¿Cómo puedo tomar esa decisión? Estoy buscando decidir, estoy buscando la acción, ¿cierto? Entonces coloco todos los aspectos que es posible considerar. Aquí enumero algunos: el precio, el aspecto, la adecuación del apartamento, la solidez de esa vivienda, la seguridad que tiene, y saco un puntaje. Entonces, por ejemplo, el moderno tiene un puntaje de 4, el tradicional un puntaje de 3, el funcional de 2. Eso puede guiar nuestra decisión. La matriz completa ayuda muchísimo a decidir de buena manera. Finalmente, la pereza. La pereza es: nos vamos por una emoción o nos vamos por un sentimiento. Él dice que podemos resumir esa forma de decidir en un MAP. El miedo es lo que nos está haciendo decidir, la avaricia es la que nos está haciendo decidir, la pereza, que ya la hemos mencionado, es la que nos está haciendo decidir. Bueno, fijémonos. Octavo punto de los 10 que quería destacar. ¿Podemos desarrollar el pensamiento? Ya hemos dicho que sí se puede desarrollar. ¿Qué hay que hacer? Entonces, lo primero, dice De Bono, es que sea voluntario. O sea, que no sea algo exigido, que sea algo que salga de nosotros, algo espontáneo, de nuestra voluntad, de nuestro querer. Queremos pensar. Que sea centrado. Un pensamiento adiestrado se centra. Un pensamiento no adiestrado es errático, se va por un lado, se va por el otro. Entonces, por eso las herramientas que él llamado herramientas CORT son tan importantes, y por eso las siglas,
los números, las letras son importantes para que se centre el pensamiento. Ahora, el pensamiento debe ser confiado. ¿Qué quiere decir? Hombre, es mi pensamiento, es mi manera de ver las cosas. Confíe en usted. Siéntase seguro de usted mismo. Ahora, no sea arrogante. El arrogante es, mi pensamiento es el mejor. Mi pensamiento es superior al de los demás. El buen pensador no es arrogante. El buen pensador sabe que su pensamiento es uno de varios, que hay muchas posibilidades más. Y que sea divertido. Me dicen a mí, sonría. O sea, piense en una forma agradable, divertida. Bueno, la disciplina ayuda, pero no debe quitarnos la diversión. Y por eso el 2 minutos a 5 minutos es tan importante. Ahora, disciplina. Muchas veces la gente, nosotros nos quedamos cavilando. No, por eso es importante cortar en un momento dado el tiempo que dediquemos al pensamiento. Novena idea que destaca de Bono. Pensemos sobre cómo pensamos. Mirémonos a nosotros mismos como si fuéramos otra persona. Veamos los puntos fuertes de nuestra manera de pensar, veamos los puntos débiles y mejoremos nuestro pensamiento. Finalmente, para concluir, miremos qué nos queda de todo lo que hemos hablado. Un pequeño resumen. Esto que se ha presentado aquí, nos dice de Bono, es el fruto de muchos años, de mucha enseñanza, de mucha experiencia. Primero que todo, hay que corregir ciertos errores que hay, de que el pensamiento no es una técnica, el pensamiento es una técnica. El pensamiento es la manera de aplicar nuestra inteligencia, dijimos, a nuestra experiencia. Es como la conducción del automóvil. La inteligencia es el automóvil, el pensamiento es la conducción. Muchas veces estamos dominados por actos irreflexivos. El hecho de que en Occidente usemos tanto el enfrentamiento y la crítica. Criticar es fácil, se dice, ¿no? La dialéctica nos hace enfrentarnos, ¿no? Paremos, miremos a los demás. Hagamos un pensamiento creativo, un pensamiento positivo, un pensamiento que nos lleve a acordar con los demás buenas soluciones, buenos resultados. Esa es la parte, digamos, operativa del pensamiento. Tenemos nuestras percepciones, esquematizamos, pulimos nuestros esquemas y la emoción finalmente llega al final. Sí, están esas nuevas palabras que él ha inventado, están las letras, están... A él no le gustan tampoco mucho y a nosotros tampoco, pero es la manera más eficaz para poder crear una disciplina. Esas herramientas nos crean una técnica y hacen que mejore mucho nuestro pensamiento. Él dice, me he quedado impresionado, por ejemplo, con la forma como muchos grupos, utilizando el PNI, positivo, negativo, interesante, han mejorado su manera de pensar. Ahora, uno puede hablar lo que quiera, uno puede leer lo que quiera sobre cocina o sobre un deporte o sobre conducir. Lo importante es practicar. Y ahora les cuento por qué escogí este libro. En realidad ha sido para mí de una gran ayuda. Me ha acompañado durante mucho tiempo de mi vida. De hecho, casi desde el comienzo de mis estudios. Me he sentido muy impulsivo siempre. Y aprender a pensar me ha ayudado a reflexionar antes de dejar embargarme por la emoción. El pensamiento nos ayuda a nosotros a ser nosotros mismos, a encontrarnos a nosotros mismos. De hecho, hay una frase que le atribuyen a Sócrates: piensa por ti mismo y sabrás quién eres tú mismo. Kant, en un momento dado, le habló a la nación alemana y al mundo entero. Es el momento de ser adultos, pensar por uno mismo. Pensar por uno mismo es
fundamental, es la clave. Espero que este video les ayude a ustedes también a pensar mejor. Sus comentarios son supremamente valiosos para mí y para el grupo que me está asesorando. No olviden el like de rigor, ¿cierto? Suscríbanse, compartan este video con las personas que ustedes crean que pueden derivar una utilidad, compártanlo con sus amigos y no olviden la campanita.